Bueno, la verdad es que nos cuesta creer, ¿ah? Uno dice, pero ¿cómo se va a secar el Villarrica si es el segundo lago más grande de Chile? Gigantesco. Bueno, El Yanquihue es el segundo más perdón, grande. el Yanquihue, perdón, me equivoqué. Nunca pensamos que tan luego iba a desaparecer la laguna de Aculeo, que es una laguna. Así es. Pero está seca. El Peñuela hace se rato. fue. Peñuela también le queda casi el Casi nada. 0,6% de su capacidad. Casi nada. Claro, Sí. uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto mecánicamente? Los lagos van evaporándose con las altas temperaturas. No, pero es que además los lagos tienen afluentes, o sea, de ahí Tienen salen afluentes, ríos, ¿de dónde? se van Exacto. paseando, es como una piscina que le sacamos el tapón. Exacto. ¿Cierto? De Y dónde si no se llueve, alimentan, digamos. Si no llueve no se rellena. Así es. Y es lo que está pasando un poco, bueno, el lago Yanquihue ya tuvo una baja en su cantidad de agua el año 2016, donde hubo un retroceso de 20 metros, o sea, uno tenía que avanzar 20 metros para poder llegar y después con las lluvias afortunadamente se recuperó. Pero claro, lo preocupante es que estos lagos tienen su alimentación en ríos que nacen en los glaciares de los volcanes que están ahí cerca, o en otras lagunas, como es el caso del río Trancura que alimenta el Villarrica. Entonces, si no tenemos nieve, ¿cierto?, en estos volcanes, obviamente no va a tener alimentación los lagos. Y ahí se empieza a producir también un tema de que no hay agua que llega y además se empieza a contaminar la misma agua que hay porque hay mucho uso antrópico alrededor. Entonces, ¿Qué es lo que es el uso entrópico? uso humano. Hay Perfecto. muchas villas que se están instalando ahí al lado. O sea, uno va al lago Villarrica, al lago Yanquihue y la cantidad de construcciones que se están haciendo en los bordes es impresionante. O sea, cada año que uno va encuentra edificios nuevos o construcciones que se están haciendo nuevas. Entonces, ¿qué genera eso? Genera en el fondo que tú sacas la vegetación que rodea el lago y la vegetación tiene la característica de que mantiene la humedad y mantiene un microclima alrededor del lago. Es un ecosistema, ¿cierto? Yo siempre soy como bien repetitiva con esto, pero es un ecosistema. Entonces, si cortamos la vegetación y más encima no nos está llegando agua, la cantidad que debería llegar, obviamente que los lagos van a empezar a disminuir su cantidad de agua, ¿cierto? Y eso genera que esa agua se contamine porque no va a tener una renovación de agua. Ahora, puede que esté ocurriendo otro tipo de cosas porque se está investigando también, particularmente con lo del lago Caburgua, porque ese Sí. lago ha perdido mucha más agua que otros. Mucha agua. Y es una zona donde si hubiera sido solamente el cambio climático o la Se sequía, habrían secado perdón, más lagos que están alrededor. varios lagos habrían retrocedido más o menos Es que igual. ahí hay una teoría del tema de la falla de Liquiñovsky, ¿cierto? Que este lago cruza una falla gigantesca, que es la falla que, entre comillas, dio origen a todos los volcanes que están ahí en el sur. Entonces dicen que con el terremoto del 2010 puede haber generado algo, pero efectivamente, como decía bien Cristian Salazar en otros capítulos, si hubiese sido solo por tema del terremoto, se habría desaguado mucho más rápido. Entonces eso está en estudio y están viendo cuál es la causa, pero yo creo que puede haber un tema también, o sea, hay un tema climático, por supuesto, hay un tema de las personas que estamos haciendo un uso indebido, pero también no olvidemos que el origen de todos estos lagos son lagos glaciares. ¿Qué quiere decir? Que el glaciar estaba ahí, ¿cierto? Se retiró y dejó sedimentos alrededor que junto con las erupciones volcánicas fueron taponeando los espacios y se formaron estos lagos producto de los ríos. Y es una zona altamente sísmica, con actividad, ¿cierto?, geológica permanente, entonces puede que estos terremotos fuertes como el último del 2010 que tuvimos generen algún tipo de fractura en estos muros de contención que están Ahora, la zona conteniendo el de agua. Caburgua, Pucón, Villarrica no es una zona que esté en constante sismos. En constante no, pero tuvieron el terremoto del 2010 y se Eso sintió sí. en la 9ª región. Eso sí. Ahora, sí. se habla también de que acá haya uso pirata del agua, que haya desvíos ilegales que estén provocando un vaciamiento también mayor. Sí, ¿Puede ser? Sí, sí puede ser. De hecho, hay hechos hay hechos evidentes, ¿cierto?, de desvíos de agua, que fue un poco lo que pasó con la laguna Aculeo, ¿cierto?, que ahí hay un desvío de agua, en el lago Caburgua también hay desvíos de agua que no están autorizados por la dirección, otros sí están autorizados por la Dirección General de Agua. Entonces ahí hay que hacer un estudio bien. Yo no me atrevería a decir que todos estos lagos se están secando producto de los desvíos de agua, pero sí hay un uso importante del agua que llega al río. O sea, antes de que llegue, ¿cierto?, se está ocupando bastante para alimentación justamente de todos estos centros turísticos que se están poniendo alrededor. Y además hay una extracción de agua también del lago para poder generar todas estas construcciones que se están haciendo. Entonces, es una combinación de factores que yo no lo atribuiría solo al cambio climático, sino también hay un tema nuestro, digamos, de planificación urbana que se está haciendo en torno a estos grandes aguas, o sea, perdón, a estos grandes lagos. Sí.
Reitero lo que te comentaba al inicio. Cuesta pensar o imaginar que un lago tan grande como el Llanquihue pudiera lucir como la imagen que estamos viendo en pantalla, porque es muy grande. Pero la verdad es que la naturaleza no deja de sorprender. El lago Peñuelas, que es mucho más chico, pero es un gran... Pero era una laguna, o sea, una laguna grande. La laguna de Culeo también. Yo creo que cuando uno iba antes, nunca pensó que la laguna de Culeo se iba a secar. Era una cosa imposible. Yo creo que uno nunca tiene la imagen de que un lago, una laguna se pueda secar. Entonces es algo que ya nos ha ocurrido, es algo que ya se está ocurriendo en otros lagos, por lo tanto tenemos que tomar medidas importantes en esto. Y ahí también un poco, yo recojo lo que decía Greta Trump, ¿cómo se llama? Esta niñita, ¿cierto?, que anda hablando del tema de la COP26, porque efectivamente la COP26, la COP25 y todas las que vienen y las que ha habido, se basan en tratados y en acuerdos, pero ya es hora de empezar a ejecutar esos tratados y esos acuerdos para poder disminuir un poco lo que es el calentamiento global. Si el tema del aumento de la temperatura que estamos generando nosotros como seres humanos de manera exponencial se puede controlar. Sí, se siempre puede. he dicho, el cambio climático no lo podemos manejar, pero el calentamiento global sí. Entonces el problema es cuando a estas COP no va el principal generador de gases de efecto invernadero en el mundo. Pero India, por ejemplo, es uno de los importantes países también. Pero China no fue. China no fue. Pero Entonces, India sí, yo creo que no todo es malo. Sí, yo creo que tratemos de ver y destacar un poco que hay países que sí son grandes emisores de gases de efecto invernadero y ellos sí estuvieron en la COP26 y llegaron a acuerdos de poder disminuir en cantidades importantes la producción de estos contaminantes en el fondo. Sí, mira, hay una imagen que vamos a revisar que corresponde a una situación ocurrida en un país vecino, pero que también es bien impactante, que es la desaparición de un lago, el segundo más grande de Bolivia, entiendo, y que quedó completamente seco. El lago Popo. ¿Podría pasar algo así acá con un gran lago nuestro? ¿Podría pasar algo así en el lago Llanquihue? Es que puede pasar siempre y cuando nosotros no tomemos las medidas a tiempo. Si insisto, si al final los lagos se alimentan de ríos que nacen en los glaciares y si los gases de efecto invernadero no son frenados, la Tierra se va a seguir calentando y se va a seguir derritiendo las fuentes de alimentación de nuestros lagos. ¿Ya? Entonces, obviamente que, por ejemplo, y yo lo comentaba también en programas atrás, el volcán Villarrica, me tocó ir en abril ya supuestamente tenía mucha nieve años anteriores y ahora no tenía casi nada. Y de hecho la misma gente de ahí donde nos quedamos en las cabañas nos comentaba, porque nos preguntaban a qué íbamos, nosotros íbamos a hacer un estudio y nos preguntaban a qué íbamos y nosotros les contábamos y ellos nos decían, claro, mira, el volcán Villarrica en esta fecha ya debe estar blanco en nieve. Y tú lo ves café, o sea, no se veía blanco. Entonces, esa alimentación que genera el agua necesaria no la estamos teniendo. Lo mismo está pasando en la quinta región, que es donde ya no tienen agua. Ya hay varias, o sea, hay 37 de las 38 comunas de la quinta región que no tienen agua. Y eso es porque no está cayendo agua-nieve. No estamos teniendo las reservas de agua dulce que teníamos años atrás. Sí. Entonces, obviamente que si vemos que la desertificación va avanzando, va a llegar a Santiago, en algún minuto va a pasar a la zona macro sur, ¿cierto? Porque esto avanza y no se detiene. Obviamente que va a empezar a haber menos cantidad de nieve y por supuesto que podemos tener escenas como la que está pasando en Bolivia donde lagos importantes se secan. Si eso no es algo irreal, no es ficción, ¿cierto? Así es.